Los humanos somos seres sociales y por lo tanto necesitamos vivir en sociedad, pero para que la convivencia funcione, se requieren cumplir con ciertas necesidades como son la salud, la educación, el transporte, etc. Además de hacer respetar los derechos básicos individuales. Para satisfacer estas demandas, nace una organización. Esta organización es el Estado, el cual se dedica a atender las necesidades públicas mediante servicios públicos, pero para poder costear todo esto necesita de ingresos, los cuales son obtenidos de la población cobrando los tributos. Bien, ahora que dimos una idea básica de cómo funciona el Estado, vamos a explicar qué son las necesidades públicas y los servicios públicos. Las necesidades públicas son aquellas necesidades que salen de la vida en colectividad. Entonces, aquí nace la misión del Estado, la cual es satisfacerlas, y para ello realiza distintas acciones, los cuales son denominados servicios públicos. Las necesidades públicas se pueden dividir en dos tipos, las absolutas y las relativas. Las absolutas son las que solo el Estado puede cumplir, por ejemplo, la justicia, la defensa y la seguridad. Y las relativas son las que, además del Estado, pueden ser completadas por el sector privado, por ejemplo, la educación, la salud, el transporte, etc. Por otro lado tenemos los servicios públicos, que de igual manera se dividen en dos, los esenciales y los no esenciales. Los esenciales son los que solo el Estado puede proporcionar debido a que no se pueden delegar, y los no esenciales son los que sí se pueden delegar, pero aún el Estado mantiene cierto control sobre las empresas del sector privado que se encargan de estos servicios. El Estado, para cumplir con sus fines, necesita de ingresos públicos, que son todas las maneras de entrada de dinero que recibe, con el objetivo de financiar el gasto público. Dentro de los tipos de ingresos tributarios podemos encontrar los impuestos, las contribuciones especiales y las tasas. Los impuestos son los tributos exigidos al sujeto pasivo, es decir, la persona quien tiene la obligación de pagar impuestos. Estos ponen en manifiesto la capacidad económica de los contribuyentes, teniendo en cuenta sus ingresos, consumos y el patrimonio de los mismos. Las contribuciones especiales son un beneficio derivado de obras públicas que otorgan un aumento al patrimonio de la persona o grupo que lo recibe. Un ejemplo sería el pavimentado de una calle, que aumenta el valor de las casas o edificios cercanos a esta obra. Y las tasas son como un impuesto, pero con un beneficio directo hacia los contribuyentes. Un ejemplo podría ser el pago del aseo público, que es realizado por la municipalidad. Sistema tributario argentino. En nuestro país el sistema tributario está dividido en tres jurisdicciones, las cuales tienen distintos regímenes y tributos. En primer lugar tenemos la jurisdicción nacional, el cual tiene dos regímenes. Por un lado tenemos el régimen general, que posee tres tipos de tributos, los cuales son el IVA, que es mensual, el impuesto a las ganancias, que es anual, y autónomos, que es mensual. Y por otro lado tenemos el régimen simplificado, que consta del monotributo. Luego tenemos la jurisdicción provincial, que solo posee un tipo de tributo, el cual son los ingresos brutos de los contribuyentes, pero que tienen dos regímenes, el general, que es la declaración jurada, el simplificado, que es la cuota mensual. Y por último tenemos la jurisdicción municipal, la cual es difícil de definir debido a que varía de municipio en municipio, pero en general suele constar del tributo dedicado a la higiene y la seguridad. Evasión, elusión y economía de opción. La elusión consiste en un conjunto de prácticas para evitar que surja la obligación tributaria de pagar un impuesto, pues se elude los hechos que lo causan. Hace referencia a las conductas del contribuyente que busca evitar el pago de impuestos utilizando para ello maniobras o estrategias permitidas por la misma ley o por vacíos en esta. La elusión no es ilegal en el sentido estricto de la palabra, por cuanto no se está violando una ley directamente, sino que mediante la manipulación o distorsión de la realidad. En la evasión tributaria, el contribuyente realiza el hecho generador del impuesto, pero se rehúsa a pagar el impuesto. Hace referencia a la maniobra utilizada por los contribuyentes para evitar el pago de impuestos. Simple y llanamente no se cumple con la ley, lo cual indudablemente es ilegal. Por ejemplo, no declara los ingresos que se obtienen o declara costos falsos. La economía de opción es una herramienta que posibilita al contribuyente elegir entre diferentes alternativas fiscales, pudiendo de tal forma disminuir la carga fiscal.
Esto se debe a que el sistema tributario no solo establece obligaciones y sanciones, sino también provee diversos beneficios y exenciones que el contribuyente puede aprovechar. Es una práctica evidentemente legal debido a que es proporcionada por el Estado.